Muy buenas noches y muy buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Por qué digo esto, queridos amigos? Porque estoy en España. El padre Federico que nos acompaña está en Malawi, y entonces para nosotros es buenas noches y para ustedes que nos ven desde Latinoamérica, especialmente de Perú, Bolivia, Argentina, México, están en buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí otra vez más con ustedes, con mis amigos de la página Custos Veritatis, la página también de la Pastoral Juvenil Josefino Marillana del Perú, de nuestra congregación de los Oblatos de San José, y también los que nos ven desde la página de la congregación en el Perú, Oblatos Perú, ¿no? Entonces, y los que me ven también a través de mi canal de YouTube, Custos Veritatis. Estamos ya dentro de la novena a nuestro Santo Patriarca San José, patrono y titular de nuestra congregación, también patrono de mi vocación, de mi vida. Y quiero agradecer la presencia del Padre Federico, que en estos tiempos difíciles y de compromiso que rodean a nuestra iglesia, también se hace presente para tratar un tema muy fundamental y de mucha actualidad. Pero antes de iniciar el diálogo, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine o nos elimine. ¿Qué será? No lo sé. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, actualmente, como ustedes saben, queridos amigos, ya he estado desde ayer promocionando esta transmisión y justamente ustedes en las parroquias o en algún lugar habrán escuchado una palabra que ronda especialmente en estos últimos años. Yoga, Reiki, ¿qué más? También budismo, Hare Krishna y veganismo. Varias cosas que van relacionadas y que también la nueva era, la New Age, ha ido promocionando, ¿no? Y bueno, en el Perú se combina también con algunas religiones, entre comillas, religiones ancestrales, eh, haciendo culto a la Pachamama y todo eso, ¿no? Entonces, quisiera presentar al padre Federico Hayton, que está aquí. Muy buenas noches, padre Federico, bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Padre Luis. Bueno, aquí a mi costado tengo el libro que usted ha escrito, Tinieblas Tibetanas, del yoga y el mandala al feminicidio ritual, ¿no? Que son temas muy actuales y hay cosas que generalmente no conocía yo y que he ido conociendo a partir de las entrevistas que usted tuvo con el padre Federico, con el padre, perdón, Javier Olivera, lo que es de vuestra misma comunidad, de vuestra misma orden. El padre es Sí, cofundador de la Orden San Elías. Y también que escuché la vez pasada cuando usted presentó el libro junto al doctor Alberto Bárcena y a otro sacerdote que no me acuerdo el nombre, pero que trata mucho de la sí. masonería. Entonces me encantó lo que usted ha realizado, pero antes de entrar de profundo en el tema, quisiera que usted nos hable de usted, perdón, valga la redundancia. Usted es misionero y usted estuvo en el Tíbet, más o menos cuéntenos su experiencia, así grandes rasgos para Bueno, ya ir. yo estuve en el lado indio de la meseta tibetana, llamado Sikkim, el norte de Sikkim, más precisamente, North Sikkim, en una aldea. Mi base estaba en una aldea llamada Naga Namgor, y bueno, fui ahí porque era el lugar más, la frontera de la Iglesia Católica en ese lugar. Fuimos ahí a plantar la iglesia. Y bueno, estuve ahí desde el 2016 hasta el 2019. Después no pude volver porque por todo esta historieta del COVID, así que no pude volver. Sí, sí, justo en los otros programas escuché que no pudo volver y se quedó en Malawi, pero es una gran misión que usted Sí. desempeña. Entonces quisiera Y se hacer una... juntan varias cosas, el tema del cierre de fronteras por el COVID, pero también se sumó también una persecución que recibí ahí de varios frentes. Que si vuelvo me arrestan, me parece. Sí, de hecho que en esas zonas que es una misión a dientes, obviamente que una de las consecuencias o bendiciones es la persecución.
¿no? Así es, Es obvio. Y eso ya lo tenemos por así es, hecho. Fernando. Es como un Así premio, es, si fuera así es, pasara. así es. Entonces, padre, explíquenos que primero quisiera saber qué es el budismo. ¿Qué es el budismo? ¿Qué es el yoga en general? ¿No? ¿Y qué tiene? Bueno, Sí, bueno, el budismo es ante todo, un itinerario filosófico que se complementa con prácticas yógicas, o sea, físicas, gimnásticas, que tienen un fondo filosófico, pero también esto está conectado con un aspecto que podemos llamar en un sentido amplio religioso. Esto es de vinculación con lo que ellos creen que son dioses, incluso de vinculación con lo que ellos creen que son demonios, y donde el alma, la persona lo que busca es liberarse del dolor y alcanzar el nirvana, esto es una especie de salvación. Empieza con la conciencia del dolor y termina en la inconsciencia total, termina en la ausencia de conciencia, porque cuando uno alcanza el nirvana, según la creencia de ellos, no es uno mismo en el fondo que lo alcanza, porque uno llega como al todo, que en el fondo es la nada o el vacío. Entonces, el budismo es una gran mezcla. Tiene su aspecto gimnástico, su aspecto filosófico, su aspecto de un modo religioso, que en realidad es pseudo religioso, y una conexión con el satanismo y la idolatría, sumado también a mucha superstición. Me estoy refiriendo al llamado budismo tibetano. Es diverso, el budismo zen y el budismo theravada son eh, asuntos un poco diversos. sí, justo, Eso como una introducción. sí, es una introducción que es bueno saberlo para poder ubicarnos. Y de hecho, que tengan en cuenta que los budismos son diversos, pero ¿cuál es el elemento común? Siempre será esa llegada al nirvana, esa negación, ¿verdad? Bueno, De uno mismo. el elemento común parte de considerar que todo es, lo que vemos es una ilusión, ¿bien? En el fondo solo hay vacío. Y también el elemento común parte de buscar el desapego de todo, o sea, suprimir todo deseo, incluso el mismo deseo de la felicidad. No hay que querer ni siquiera ser felices. Eh, Porque todo deseo es considerado un egoísmo y en fondo parte de considerar que el yo mismo no, en el fondo el yo no existe. No hay una esencia de cada persona. Entonces, cada persona es como un conjunto de fenómenos permanentemente mutables. Entonces, no hay una consistencia personal. Bien, entonces, usted no existe, yo no existo, en el fondo somos todos vacíos, somos todos ilusión. Lo que pasa es que nosotros pensamos que existimos, pero en realidad no existimos, es una ilusión. Ellos dirían, bueno, en realidad todo es vacío. Uno diría, bueno, uno agregaría, pero el vacío es nada. Bueno, ellos dirían, van a discutir entre ellos a ver si el vacío eso no es nada. Hay un autor que dice, bueno, que en realidad el vacío no es ni ser, no es el ser, pero tampoco es la nada. Pero si el vacío no es ser y tampoco es la nada, ¿qué es? Bueno, en el fondo estamos ante la nada misma. Sí, un poco confuso, pero sí ya entendemos que hay este elemento común. Entonces, quisiéramos saber también, bueno, Centro ya nos ha dicho a grandes rasgos como introducción, estos puntos centrales que hemos podido ver en su libro, creo que se centra en el yoga, en lo que es el mandala y el feminicidio ritual. Y quisiéramos más o menos que Sí, desarrolle estos puntos centrales de su libro, que está aquí, que es un librito chiquito, bueno, pero que nos instruye bastante, ¿no? Entonces quisiera sí, que nos desarrolle esos puntos centrales para que nos quitemos la venda de los ojos. sí. Bueno, en primer lugar, es el tema del yoga. El yoga, mucha gente practica el yoga y piensa que solo es una gimnasia, pero el yoga incluye una filosofía que está de fondo, que es la que dijimos, que es una filosofía que en el fondo es atea. El yoga significa unión, entonces el que practica el yoga busca conectarse con el todo. No pretendamos que definan mucho
qué es ese todo, ¿bien? Y ahí hay distintas opiniones entre ellos mismos, pero ciertamente que hay una intención religiosa de que uno mismo se conecte con ese todo, y, y hay una idea de que uno mismo, el yo, no existe, ¿bien? Entonces el yoga te ayuda a eso, como a despersonalizarte, esto es, a experimentar el vacío. Como todo es vacío, el yoga te ayuda a eso. Ahora, el yoga tiene distintos tipos y tiene distintos grados. El yoga en su grado máximo se llama yoga divino, y que incluye, es un acto, es una práctica de tipo tántrico, como se llama. Tántrico viene de tantra, ¿bien? ¿Y qué es el tantra? Es una mezcla de rituales con sexo, pero dentro de un escenario macabro, ¿bien? Cargado de supersticiones. Entonces, la persona que practica el yoga tántrico lo que busca es convertirse en un dios todopoderoso, lo cual lo consigue. eh, no lo consigue, por supuesto, pero ellos creen que lo consigue cuando el yogi tiene sexo ritual con una consorte. Incluso la consorte podría ser forzada, aunque no quiera, puede ser forzada, y la consorte tendría idealmente que tener unos 12 años de edad, 12 años de edad. Bien, aunque ahí tiene una cierta amplitud en ese sentido. Eh, entonces la consorte es considerada una diosa, entonces el yogi adora a la diosa, y después la mata no físicamente, sino que la mata, en la creencia de ellos, él la mata al robarle mágicamente la energía. Entonces el yogi busca sacar de toda la energía a la mujer con la que él tiene la relación sexual. Esta energía se llama ginergia, busca quedarse con su ginergia. Entonces de ese modo la mujer pasa a vivir dentro del yogi, digamos. Entonces el yogi se vuelve bisexual. Esa es la creencia de ellos. ¿Bien? Y al volverse bisexual, andrógino, entonces el yogi se vuelve todopoderoso, se vuelve omnipotente por medio de la magia. ¿Bien? Se vuelve un gran mago. Un gran mago. Bueno, y mientras más veces copule, más veces haga este tipo de rituales, entonces va a ser mejor para él, porque va a iluminar, va a alcanzar un mayor grado de iluminación, ¿bien? Y sus poderes mágicos van a ser más potentes. Y ahora viene esta relación sexual, ritual, tántrica, yógica. Entonces esto es la cumbre del yoga. Lo máximo que se puede alcanzar en yoga es esto, ¿bien? Es el yoga divino, así se llama. ¿Cuáles son las fuentes de esto? En primer lugar, el Kala Chakra Tantra. Kala Chakra Tantra es la fuente central de este tipo de prácticas. Hay otros tantras más, hay muchos tipos de tantra, muchos textos antiguos que describen estas prácticas. El texto más famoso es el Kala Chakra Tantra, que está traducido parcialmente en inglés. El Dalai Lama enseña el Kala Chakra Tantra públicamente, pero no explica todo, porque la Chakra Tantra tiene grados. El Dalai Lama explica los grados más bajos en público. El yoga también, entonces, eh, implica mm, la utilización de mandalas, está relacionado, y las mandalas se utilizan para que la persona para distintas cosas. Pero una de las utilizaciones de la mandala es que se utiliza para que la persona, yogi, sea iniciado en el camino hacia la iluminación, y se inicia en ese camino contactándose especialmente con un dios, lo que ellos consideran un dios. ¿Bien? Y bueno, y entonces lo invocan al dios usando la mandala. La mandala es como si fuera de algún modo un tablero, y entonces ellos creen que el dios viene, pero lo invoca al dios para que el dios entre dentro del yogi, de la persona que lo invoca.
Entonces, al recibir el Dios, esa persona cree que se termina transformando en un Dios, en ese Dios. Y esto nosotros como sacerdotes sabemos, y muchos católicos, en principio todos los católicos lo saben esto, que si nos ponemos a invocar dioses, religiones paganas, lo que va a pasar, o lo que puede pasar, no necesariamente va a pasar, pero es probable que pase, muy probable, es que van a venir demonios. Y el demonio justamente puede poseer al alma, puede estar ante un caso de posesión. Bien. Entonces, eso de hecho es lo que buscan, invocar dioses para que vengan dentro de la propia alma. Ahora, también hay que entender qué son los dioses para ellos, ¿no? Los dioses para ellos son dioses por un tiempo, ¿no? Son dioses transitorios, no son dioses para siempre, ¿no? Y todos los dioses en la cosmovisión budista tibetana tienen al menos una faceta mala. Algunos tienen una faceta buena y otra mala, y otros simplemente facetas muy malas, ¿no? Como por ejemplo el dios Ayagriva, significa cuello de caballo, que se lo representa pisando seres humanos. El panteón budista está lleno de dioses que ellos consideran dioses eh, perversos, dioses iracundos, deidades iracundas, como le llaman ellos. O sea, son demonios, y de hecho cuando uno, viviendo en el Himalaya, uno ve los, las imágenes, ¿no?, de sus dioses, son demoníacos en su representación artística. La Sí, mandala también puede ser utilizada, si bien puede ser un uso menos frecuente, pero también puede ser utilizada la mandala para hacer ritos de magia negra, para ellos con eso mm, pretenden matar otras personas. No todos los budistas hacen esto, ciertamente, pero mm, las fuentes budistas esto lo mencionan. Tenemos eh, la biografía de Milarepa. Milarepa fue un famoso discípulo budista, es considerado el modelo de todo discípulo. Milarepa es considerado el santo de los santos, es considerado un hombre santísimo. Y bueno, Milarepa tuvo como maestro a Marpa y supuestamente alcanzó la iluminación. Y Milarepa, antes de convertirse, él mató a casi toda su familia, o sea, al menos mató como a 30 o 40 familiares, y para matarlos, él cuenta la historia budista, él fue a buscar unos monjes, que por el contexto parecen ser monjes Nyingmapa, que es una de las 4 sectas budistas. Y entonces los monjes hacen un ritual de magia negra para un monje, para matar a su familia. Y los monjes traen las cabezas de los difuntos y los ponen sobre el mandala. Los monjes no, los demonios. Eh, entonces, esta es los demonios entonces traen las cabezas de los muertos y los ponen sobre el mandala. Porque el ritual de asesinato de la familia había sido hecho utilizando una mandala. Bien. Después, Milarepa se arrepiente de esto y se hace monje, se hace alumno de un gran monje, de Marpa, y cuando empieza su itinerario, Marpa le manda cosas malas. Por ejemplo, Marpa le manda que vaya y mate a más personas con magia negra. Esto está en la vida de Milarepa. Los budistas lo consideran una autobiografía. No es una autobiografía, es un texto bastante disparatado, es un texto desquiciado, pero ellos consideran que eso es un texto sagrado y consideran que es verdadero. Bien. Entonces, Milarepa mató gente antes de su arrepentimiento y después de su arrepentimiento, y los mató con magia negra. Y el mandala también sirve para, entonces sirve cuando uno se inicia por medio de contacto con una divinidad, y uno invoca la divinidad con el mandala. Entonces, a partir de ahí, esa divinidad cree que ya toma posesión de algún modo sobre el terreno aledaño al mandala. Entonces, en 2 palabras, si utilizamos un mandala y hacemos el ritual correspondiente,
entonces podría venir perfectamente un demonio y directamente que haya lo llama una posesión local dentro de la casa o del edificio. Estamos hablando entonces de cosas peligrosas, ciertamente, ¿no? Jugar con demonios. Bueno, alguno me dirá, padre, usted está siendo lo suficientemente preciso. Estamos dando justamente una introducción oral, coloquial, bien, y para en una extrema precisión pueden ir al libro, que está escrito con muchísimas notas al pie de página, y bueno, eh, eso. Lo que me llama la atención es lo primero que habló usted y que tiene que ver con el feminicidio ritual, es decir, el sexo tiene como fin eliminar todo rastro de la mujer a través del ritual, es decir, a la mujer no la tienen en Correcto, cuenta, sí. la mujer es un ser inferior, es No, así. es que la mujer justamente es considerada para el budismo el origen de las ilusiones y por ende el origen digamos, de todo mal y de todos los apegos. Entonces la mujer es el gran enemigo. Los Röntgen es un matrimonio de investigadores que escribieron un libro muy importante llamado The Dark Shadow of the Dalai Lama, la sombra oscura del Dalai Lama. Ellos describen tres etapas dentro del desarrollo del budismo a lo largo de la historia. La primera etapa es una etapa donde, bueno, la mujer es considerada como un ser del cual hay que fugarse, no hay que tener ningún contacto con ella. Promovían un separatismo total de la mujer. En la segunda etapa, bueno, ya el monje busca tener una cierta compasión con la mujer y entonces si la mujer se enamora del monje, entonces el monje tiene que acceder a tener sexo con ella por una cuestión de compasión para con ella. O sea, hay un cierto deseo de ayudarla para que ella también alcance la iluminación. Y en la tercera etapa, que es la del budismo tantrayana, budismo tántrico, también llamado budismo vajrayana, que es el budismo tibetano, en esa etapa ya la mujer, la mujer debe ser explotada mágicamente, o sea, debe ser asesinada ritualmente, no físicamente, sino ritualmente, en orden a obtener su energía para que el gurú alcance la plena iluminación y los plenos poderes mágicos, convirtiéndose en un dios bisexual o un dios andrógino. Entonces son esas tres etapas. Eh, Respecto a la primera etapa que mencionamos, esto de huir de la mujer, de fugarse de la mujer, eh, esto está muy presente en la vida de Buda, ¿no? De Buda Gautama. Eh, Aclaremos, el Buda Gautama no se sabe si existió. Tal vez existió, ¿no? Pero no hay una prueba de que haya existido, ¿no? Pero según el relato oficial de ellos, que ellos consideran verdadero, el relato, Buda dejó a su esposa y a su hijo, los abandonó. Y cuando Buda los dejó, el suegro de Buda, Supabuda, se quejó y cuenta el Dhammapada Takata, que es el comentario del Dhammapada. El Dhammapada es como si fuera una Biblia budista, digamos. Como ellos los consideran que es parte del canon budista, del canon Pali, que es el único que se conserva completo. Y entonces cuando el Buda caminaba por la calle y el suegro se quejaba, ¿cómo dejaste a mi hija? ¿Cómo abandonaste a mi nieto? Y entonces cuenta el Dhammapada Takata que él, se abrió la tierra y se lo tragó al suegro, y el suegro se fue al infierno por haberse quejado de, del Buda. De ese modo queda claro que para el budismo tibetano, entonces, lo ideal es que, para el budismo en general, no solo tibetano, en general, lo mejor es que el hombre deje a su esposa, deje a sus hijos, para poderse hacerse monje, dedicarse a la meditación. ¿Bien? Análogamente también, esto hoy en día pasa al revés, mujeres que de algún modo dejan a su esposo, dejan a sus hijos para dedicarse al yoga. Hace poco un amigo español me contaba cómo su esposa lo había dejado por el yoga. Lo abandonó y la esposa convirtió la casa en una secta yógica, una secta orientalista. Y una señora católica practicante, pero ignorante, ciertamente,
y tentada por el demonio, engañada, engatusada por todas estas fantasías orientales. Pero entonces, después Buda, siguiendo con esta línea de rechazo a la mujer, de fuga de la mujer, lo convenció, cuenta la historia, al príncipe Nanda. El príncipe Nanda también a su esposa, y el príncipe Nanda le dice que no, que, bueno, que él estaba bien con su esposa. Entonces el Buda, para convencerlo, le dice que en la próxima vida va a tener, bueno, 500 ninfas. Entonces, para tener 500 ninfas, el príncipe Nanda también dejó a su esposa. Así estamos. Sí, estoy entendiendo mejor, bueno, los que nos están Y esto, viendo. y esto lo cuenta el Dhammapada Kata. El Dhammapada Kata, como recuerda, es el comentario clásico, digamos, de ellos al Dhammapada. Sí, creo reiterar a los que están viendo de que el padre Federico ha vivido en el Himalaya, así que todo lo que está diciendo se basa tanto en sus estudios como también en su experiencia personal, ya que en el YouTube también nos están comentando algunas cosas. Hay una cosa que han estado preguntando y es aquellas personas que practican el yoga solo por deporte. Entonces, Sí. ¿qué peligroso puede ser una persona que ignora estos efectos negativos que puede tener el yoga en la vida cristiana y si solamente lo practica por deporte y no por seguir la filosofía? ¿Hay una incoherencia? ¿Hay una coherencia? Díganos usted. Bueno, el caso que conté de este hombre, amigo mío español, que es así, es que en matrimonio católicos practicantes, y la esposa fue a hacer yoga como para estirar la espalda, por una cuestión medio médica, digamos, ¿no? Y, y se enganchó, se quedó prendada del yoga, se fascinó, se apasionó con eso. De pronto se volvió una fanática. Y después fue poco a poco, ¿no? Después perdió la fe, renunció a Jesucristo, apostató. Convirtió su casa, como les digo, en una secta orientalista en medio de España. El pobre hombre sigue siendo fiel a su esposa, ya no puede vivir más con ella. Es un caso concreto, una persona que fue por un tema gimnástico, digamos, y terminó, un tema médico, y terminó apostatando. Pareman Shakal, un sacerdote indio, exorcista, él da testimonio de que, según su experiencia pastoral y exorcística, eh, el 80% aproximadamente, el 90% de las personas que practican yoga o reiki después terminan perdiendo la fe. Esto Es- según la estadística de él, no estoy diciendo que esa estadística se aplica al mundo entero, pero sí indica una. Y el Perman Shakal también da testimonio. Yo soy amigo de uno de sus ayudantes, y da testimonio Perman Shakal de que algunos posesos, a veces algunos demonios hablaron por medio de posesos que él exorcizaba, y cuando el exorcista le preguntaba cuál es tu nombre, porque el exorcista a veces tiene que preguntarle el nombre al demonio, y habían demonios que decían yo soy el señor yoga, yo soy el señor yoga, o yo soy el señor reiki. Es bastante elocuente. Eh, a cualquier católico que quiera vivir en gracia de Dios, esto ya le alcanza, estos argumentos que di ya le alcanzan para no querer tocar el yoga ni con el dedo meñique. Bien. Si alguien necesita más argumentos, y probablemente es porque ya demasiado apasionado. Bien. Pero si quiere más argumentos, muy bien. Los profesores de yoga le dicen a los alumnos que justamente si ellos, si el alumno no comulga con la filosofía que está detrás del yoga, la filosofía que sustenta la práctica yógica, entonces la práctica gimnástica del yoga no tiene ninguna utilidad, ningún sentido. Entonces, si uno practica el yoga, uno no va a ser ni un buen católico ni un buen yogi. O sea, si uno practica el yoga y uno no comulga con la filosofía yógica, uno no va a ser un buen yogi
porque cualquier profesor de yoga te va a decir que eso no corresponde. Te va a decir que si practicas yoga tenés que comulgar con la filosofía yógica. Y tampoco va a ser un buen católico, porque estás practicando yoga. Entonces es como que estábamos con un pie en el infierno y otro pie, ¿no? La tierra. Sí entiendo, porque hay una cuestión también, padre, es que he notado que en muchos de los lugares, tanto en Perú como en España, ahora que estoy en España, eh, he notado que hay muchos católicos que se han sentido atraídos por el yoga, lo practican. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha extendido tanto estas prácticas orientales, sea el yoga, sea el reiki, sea incluso la militancia en los grupos Hare Krishna, que ya son más hinduistas? ¿Por qué se ha extendido tanto estas prácticas entre los católicos, entre los cristianos? ¿Cuál ha sido ese punto de quiebre? ¿Quién tiene la culpa? No sé, si nosotros mismos por no enseñarles algo sólido sobre la espiritualidad cristiana o porque ellos solitos han decidido seguir ese tipo de enseñanzas. Bueno, yo creo que en primer lugar son varios los motivos, pero uno de los motivos es que el progresismo, muchos sacerdotes son progresistas y no enseñan la fe, sino que promueven la falta de fe, entonces niegan, dicen, no, Jesucristo no hizo milagros, o ponen en duda todos los milagros de Jesucristo, no enseñan a meditar, no enseñan la verdadera meditación cristiana, me refiero, ¿bien? No hablan de las postrimerías. Entonces van difundiendo, dándose cuenta o no, van difundiendo un falso cristianismo. Cuando se difunde un falso, cuando los sacerdotes difunden un falso cristianismo, un cristianismo mundanizado, un cristianismo sin una verdadera vida de fe, entonces eso va dejando insatisfechas las almas, entonces las almas probablemente, fácilmente, van a ir a buscar la verdad o la realización o la santidad o el desarrollo o el progreso espiritual o la vida interior, lo van a buscar en religiones falsas, o, por más brutales que sean, como en el caso del budismo tibetano, que el budismo tibetano sabe disimular muy bien su maldad, sabe disimular muy bien su fealdad. Yo, para escribir este libro, tuve que ponerme a investigar mucho, pero el budismo tibetano no presenta de un día para otro estas cosas aberrantes que yo presenté al comienzo de esta entrevista. Son El años de budismo tibetano investigación. es un sistema iniciático, donde te van llevando por grados, poco a poco. ¿Mm? En ese sentido es como la masonería, y como también eran, por ejemplo, las sectas gnósticas de los tiempos de la iglesia primitiva, ¿Mm? Que te iban llevando poco a poco. De hecho, si uno entra a la masonería, inicialmente uno no conoce todos los secretos de la masonería. Para conocer los secretos máximos tenés que llegar al ser un grado 33. Bien. En el budismo tibetano lo mismo, esto que dijimos del femicidio ritual, eso es un secreto muy guardado que tienen. Nosotros lo sabemos porque, bien, esto está en las fuentes, esto ya fue estudiado por muchos autores, hoy en día ya se sabe, pero lo sabe que lo estudia. Bien. Eh, bien. Entonces, ¿por qué entra el budismo? En primer lugar, creo yo, por el progresismo cristiano, que no satisface a las almas, y entonces muchas almas se quieren ir en busca de otra cosa. En segundo lugar, porque también hay una propaganda mundialista que quiere que el occidente pierda la fe. Es que el mundo entero pierda la fe. ¿Bien? Eh, cuando digo mundialista hablo del nuevo orden mundial, ya denunciado por el Papa Pío XI. El nuevo orden mundial no quiere que el occidente persevere en la fe católica, quiere que la perdamos. Pero ya intentaron las élites anticristianas promover un ateísmo de Estado, pero el ateísmo de Estado no funciona porque el hombre es un ser religioso por naturaleza, así que si el Estado impone el ateísmo, la gente todavía se va a quedar con sed de lo religioso.
Y entonces descubrieron que lo que más les conviene es sustituir la religión verdadera, sustituir el catolicismo, sustituir a Jesucristo por una falsa religión light, como es el budismo tibetano, que después se traduce en una simplificación del budismo tibetano mezclado con otras cosas, que es la New Age. Sí, es cierto. Yo, bueno, un comentario, bueno, dos comentarios así breves. Uno, justo lo que usted habla de la New Age, que también promueve todas estas prácticas. En mi país se ha unido mucho al culto de la Pachamama, de las buenas vibras, la lectura de cartas del tarot o la lectura de las hojas de se ha combinado mucho, ¿no? La práctica del yoga, del reiki con la Pachamama y prácticas ancestrales como nosotros le decimos. Y lo que preocupa es que hay católicos y cristianos en general que se siente que lo practican. Ahora, otra cosa es que también he notado mucha relación con estas corrientes, con el transhumanismo y con la ideología de género. ¿Por qué? Porque estas dos ideologías que van muy unidas junto a lo que acabamos de hablar sobre el budismo y el yoga, creo que tienen en común lo que es la negación de la naturaleza humana, ¿no? Si es que no me equivoco, y de la persona humana. Justo antes de la entrevista estábamos hablando de tanto Santo Tomás de Aquino, y en mi curso de bioética, el profesor que nos enseñaba, que es un médico y sacerdote, justamente nos decía, hay que volver justamente a esta filosofía de tomista para poder definir bien lo que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, en la bioética justo vimos, pues retomamos lo que es la filosofía aristotélico-tomista para poder poner las bases de lo que es la naturaleza humana, la persona humana, que están siendo atacadas justamente por estas ideologías. Ahora, lo que he dicho, es verdad que sí tienen relación la ideología de género, el transhumanismo y lo que es el budismo, esta corriente, estas Bueno, prácticas orientales. a ver, en el budismo no vamos a encontrar elementos de transhumanismo, ciertamente. El transhumanismo es un fenómeno reciente. Pero el budismo niega la naturaleza humana, ciertamente. Por supuesto, el budismo niega no solo de la naturaleza humana, niega la naturaleza misma. Porque todo es vacío para el budismo. Entonces, ¿dónde está la naturaleza? ¿De qué cuernos de naturaleza vamos a encontrar? No hay nada de naturaleza. De un modo especial niega la naturaleza humana, ciertamente, porque el budismo, el hombre tiene alma y cuerpo, y el alma tiene dos potencias, inteligencia y voluntad. La inteligencia tiene como objeto la verdad, y tiene que conocer la verdad, y la voluntad tiene como objeto el bien, y pone la voluntad es un apetito que quiere, que aspira a el bien universal, la felicidad, la bienaventuranza. Pero para el budismo tibetano anula las dos potencias del alma, porque para el budismo tibetano la inteligencia no puede conocer el ser, porque no existe el ser, no hay ser, a lo que hay es vacío. Entonces el objeto de la inteligencia es el vacío para ellos. Todo lo que vemos es una ilusión y el objeto de la inteligencia es el vacío. Entonces, evidentemente, de ese modo estamos como anulando, como suprimiendo de algún modo a la inteligencia misma. Pero por otra parte, de ese modo estamos negando la naturaleza humana. Ahora, también niega la voluntad, porque si para el budismo tibetano el gran mal, el gran problema es el dolor, el gran punto es evitar el dolor, pero para evitar el dolor buscan evitar todo deseo, porque dicen, mientras haya un deseo, todavía vas a tener, mientras hayas deseos, si tienes deseos, vas entonces a tener dolor. Entonces la solución para ellos es suprimir todo deseo, incluso el deseo de felicidad. Entonces de ese modo están anulando la actividad de la voluntad. De ese modo entonces están anulando la voluntad misma, entonces de ese modo anulan y niegan la naturaleza humana. Entonces el budismo tibetano, el budismo niega la naturaleza suyo, pero además, de modo especial, niega la naturaleza humana, por negar sus potencias. El transhumanismo también niega la naturaleza humana de otra manera, bien, y la ideología de género de otra manera. Pero el budismo tibetano también, el budismo tibetano encontramos muchos elementos de aprobación de la sodomía, de aprobación del bisexualismo,
De hecho, como decíamos al comienzo de esta entrevista, el corazón mismo del budismo tibetano está en el femicidio ritual. Entonces el yogi que busca matar a la consorte para quedarse con su energía femenina y de ese modo volverse bisexual. O sea que la bisexualidad, la androginia, está en el corazón de la doctrina budista tibetana. Los mismos budistas tibetanos, el budismo tibetano se cree que el Dalai Lama puede retraer sus órganos sexuales, por ejemplo. Estamos entonces ante, y bueno, y son muchos los elementos de transexualismo, de bisexualismo que se encuentran en la misma doctrina y en los mitos del indo-orientalismo. Bien. Sí, De hecho, por ejemplo, para el budismo, diciendo algo muy sencillo, para el budismo tibetano, uno podría en esta vida ser un hombre, como tú, para Luis, ahora es un hombre, bueno, en la próxima vida puede ser una mujer. bueno, Y en la otra vida puede ser de nuevo un hombre. ¿Bien? Incluso tienen un sutra para cambiar el sexo, el sutra para cambiar el sexo. ¿Por qué? Porque para el budismo tibetano, bueno, la mujer no puede alcanzar la iluminación en esta vida. Entonces, lo que tiene que hacer la mujer es ser una buena budista para ganar muchos méritos para poder ser un hombre en la próxima vida, un varón. O sea, la mujer tiene que aspirar a cambiar de sexo. Entonces hay un rito, un sutra para que la mujer cambie de sexo en esta vida. interesante, interesante lo que nos has dicho acerca de esta negación de parte de la naturaleza humana, de Voy parte a contar de... algo más, voy a contar algo más y aprovecho acá tengo el libro a mano, lo leo. Los delirios transexualistas son antiguos en el budismo y se remontan al mismo Buda, que según el Dhammapada Takata, que como decíamos es parte central del canon budista, un hombre llamado Soreya, casado y con hijos, tuvo deseos sodomitas al ver a Kakayana, uno de los 10 principales discípulos de Buda. Soreya entonces cambió su sexo, se casó con un hombre y luego volvió a cambiar de sexo. Este tipo de historias disparatadas las encontramos en el Dhammapada Takata, que es el comentario al canon oficial del budismo. Bien. Voy a contar algo más. En lo que toca al transexualismo religioso, hay antecedentes previos al budismo, que encontraríamos en el paganismo prebrahmánico de la India. Esto es en el Shaktismo, que tenía como objetivo que todo el mundo se convierta en mujeres. Antes entonces del hinduismo, tenemos del brahmanismo, tenemos el Shaktismo, y que tenía como objetivo que todo el mundo sea mujer. Y, y los Rockten, estos investigadores alemanes, relacionan el Shaktismo con el antiguo mito de la Madre Tierra. Dicen lo siguiente: quien consume a su propia progenie y engorda con sus cadáveres, la Madre Tierra se come a los hombres, para ellos. Quien ansiosamente consume la semilla sangre de los hombres y de los animales, quien atrae la vida a su abismo y a su agujero negro para destruirla. Entonces, el Shaktismo, esta práctica, esta cosmovisión pagana, pre-brahmánica, pre-hinduista, podemos decir, pre-budista de la India, promovía que todo el mundo se convierta en mujeres, digamos, y estaba relacionado justamente de un modo especial con la madre tierra, con el Pachamama mismo. Bien. Una vez más, entonces vemos cómo el tema de la Pachamama también está presente en el budismo tibetano, ¿no? Y en el hinduismo, y en el shaktismo. Agreguemos algo más sobre el tema del transexualismo, el bisexualismo, la ideología de género, digamos, en el orientalismo. La figura más importante de las máximas prácticas yógicas del budismo tibetano, la figura más importante se llama Vajrayogini, la figura divina más importante de las máximas prácticas yógicas del budismo tibetano. Vajrayogini, según el mito tibetano, vive en un castillo hecho de cráneos humanos. Vajrayogini es la madre de todos los budas, o la reina de las dakinis. Y luego de que el yogi tuvo sexo ritual con varias consortes,
La imagen de Vajra Yogini emerge en el corazón del yogi. Bien, después de ese femicidio ritual, múltiple, entonces la imagen de Vajra Yogini emerge del corazón del yogi. De modo tal que el yogi pasa a representar la deidad femenina, el yogi pasa a representar a la diosa, lo cual da origen a una serie de transformismos sexuales, según los cuales el yogi adopta tal o cual sexo, según sea su intención, a tal punto que él puede hacer el papel de diosa, el yogi después puede actuar como diosa, y el discípulo puede hacer el rol masculino. Veamos entonces cómo el yoga, el budismo tibetano y la meditación orientalista acaba fácilmente en la más bizarra sodomía. Es más, el budismo presenta otra variante de transexualismo que podemos llamar transexualismo kármico, lo que ya dijimos, un varón renace como mujer o una mujer como varón. Bien. Eh, Y digo algo más, para el budismo mahayana, si la mujer adopta las técnicas yógicas androcéntricas, su femineidad desaparece y ella se convierte en términos energéticos en un varón, lo cual le permitiría, según esta absurda creencia, reencarnarse en esta vida en un ser masculino, al menos en lo que toca al llamado cuerpo místico. ¿Bien? Y también mencionemos que para el Sukhavati, el Sukhavati es el paraíso sin mujeres, que es la tierra del dios Amitabha, de quien Buda es la encarnación. Bueno, entonces la mujer, como la mujer no puede entrar, por ejemplo, al paraíso Sukhavati, entonces la mujer sea para entrar al paraíso Sukhavati, o más aún para entrar al Nirvana, para llegar al Nirvana, para alcanzar la iluminación, entonces la mujer tiene que convertirse en hombre. Bueno, podremos hablar más de este transexualismo, de este hermafroditismo, de este bisexualismo orientalista. sí, me deja muy impactado, la verdad, porque obviamente uno no llegaba a comprender a fondo lo que conllevan todas estas prácticas y todas estas filosofías orientales, no cristianas, obviamente. Entonces, hay una cosa que ya para ir terminando, me decían a mí cuando estudiaba recién en la filosofía, ¿no? Cuando todavía estaba de aspirante en mi congregación hace poco tiempo, me decían que el budismo era una religión sin Dios. No sé hasta qué punto será cierto. Bueno, en su libro habla de la ausencia de Dios, me parece, en el budismo tibetano, ¿no? Más o menos Sí, podría... bueno, yo divido mi libro en tres partes. Primero, la negación tibetana de Dios. Segundo, la negación tibetana de la realidad. En tercer lugar, la negación tibetana del prójimo. El budismo ciertamente niega a Dios porque el budismo es metafísicamente ateo. El budismo no, ¿por qué? Porque el budismo no cree que haya un Dios creador. Ahora estamos ante un fenómeno raro, porque por una parte es metafísicamente ateo, no creo, porque no cree un Dios creador, pero por otra parte creen en un panteón con casi de dioses incontables. Estos dioses son dioses por un tiempo, son dioses provisorios, son dioses temporarios. ¿Mm? Dioses que en el fondo pueden, uno los podría matar con un ritual mágico. Estamos en ese nivel de locura. Bien. Y según usted, bueno, voy a hacer una pregunta un poco quisquillosa quizás para algunos que pueden estar viendo, especialmente para los teólogos del diálogo interreligioso. Le voy a hacer la pregunta, ¿se puede hacer un diálogo interreligioso con estas personas, con estas espiritualidades? ¿Se puede buscar un punto, algo bueno con la que podamos conversar o mejor es no tener diálogo? Usted, por favor, díganos. Bueno, ciertamente, la Santa Madre Iglesia no tiene problema en dialogar con las falsas religiones, porque aquel que tiene la verdad no tiene miedo de dialogar con el que está en el error, al contrario, para el apóstol es una alegría poder hablar con el que está en el error, no para aprender del error, que no hay nada que aprender del error. La Iglesia Católica es la verdadera, tiene la plenitud de la verdad, por ende no tiene nada que aprender de las falsas religiones. Pero justamente, si uno tiene, por gracia de Dios, la plenitud de la verdad, o más bien la verdad nos tiene a nosotros. Bueno, Sí, uno justo como sacerdote,
uno como sacerdote tiene la gracia de poder consagrar, convertir el pan en un cuerpo de Cristo. O sea, tenemos la misma verdad en nuestras manos. ¿Cómo vamos a tener miedo de salir a hablar con los miserables que están en el error? Entonces, con gusto la iglesia va a dialogar con las falsas religiones para convertirlos. Y si no ves a San Francisco Javier tuvo largos diálogos con los monjes budistas para convertirlos. ¿Bien? No es un diálogo por el diálogo mismo, pero tiene sentido el diálogo interreligioso, porque si el misionero va y solamente predica, pero no dialoga con los ministros del error, entonces es más difícil. ¿Cómo va a convertir los ministros del error? ¿Explico, no? Entonces, ¿y cómo va a conocer en profundidad el error? Los llamados 12 apóstoles de México que fueron a evangelizar, españoles que fueron heroicos, que fueron franciscanos, que fueron a evangelizar en México y lo convirtieron, ellos tuvieron largos debates con los sacerdotes demoníacos del pueblo azteca. Debates profundos. Y sí, tenían que convencerlos. Entonces, hay un auténtico diálogo interreligioso. Lo que pasa es que hoy en día la mayor parte, cuando se habla de diálogo interreligioso, generalmente se entienden cosas falsas, se entiende como una especie de coqueteo con el error, de simpatía con el error, o de amistad, mera amistad social, ¿no es cierto? Pero no, hay un día hay una desvinculación entre el diálogo interreligioso y la búsqueda de la conversión del prójimo. ¿Sí o no? Entonces, que se utilice mal el diálogo interreligioso es es un error moderno, pero de suyo dialogar interreligiosamente es algo necesario para poder convertir a la persona que está en el error. ¿Bien? De todos modos, la iglesia siempre entonces dialogó con las falsas religiones para buscar la conversión de los que están en el error, pero creo que nunca utilizó el término diálogo interreligioso, es un término novedoso. El término es novedoso, pero la práctica no es novedosa. Sí, porque a veces olvidamos, ¿no? Me he dado cuenta de que cuando se dialoga, ¿no?, con otras religiones, el fin es también misionero, el fin es que también estas personas se conviertan. Obviamente que esto va a durar años, es progresivo, pero no se pierde la fe. De hecho, se ora para que estas personas también acepten la verdad, ¿no?, la verdad que nos ha traído Jesucristo. Bueno, padre, Así es. quisiera hablar de todo el tiempo con usted, pero obviamente usted ahorita, para usted y para mí, es muy tarde. Así es muy tarde, padre Pero Luis. igual yo animo a todos que lean este libro, Tinieblas Tibetanas. Pueden adquirirlo en la página Que no te la cuenten. Ahí pueden adquirirlo, o también en Amazon. En Amazon también lo venden y les puede llegar Y online. también, y también imprimimos como 200 ejemplares que están en Madrid. Así que están en Madrid los ejemplares, los tiene un amigo mío llamado Francisco Javier. Así que aquellos que quieran distribuir el libro por España pueden comunicarse conmigo y para poder distribuir mejor el libro en España, que mejor distribuirlo presencialmente que por Amazon. Pero bueno, sí, hay como 200 ejemplares, están en Madrid, y aquellos españoles que quieran entonces difundirlos por otras partes, bueno, esos nos avisan y esto también se hace. Es un apostolado. Aviso Sí, también, aclaro que el libro tiene muchas cosas muy horrendas que tuve que yo describir, por eso no es un libro apto para todo público, pero bueno, tuve que decir ciertas cosas con claridad de modo bien explícito, para mostrar la intrínseca malicia y el carácter extremadamente satánico del budismo tibetano. sí, también pueden escribir en los comentarios si desean el libro. También puedo darles mi correo electrónico para poder dar el contacto del padre y yo poderle comunicar, ¿no?, que cuántos quieren algún libro para poder enviárselo a ver la manera. De todos modos, siempre es bueno difundir los buenos libros, ¿no?, los libros que nos puedan ayudar en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida como personas humanas. La formación es importante, no lo olviden. Es necesario que un buen católico, un buen cristiano se forme. Si no se forma, es mucho más fácil que nos engañen, ¿no? Y en esos tiempos donde
la mentira está a la vuelta de la esquina, incluso en las redes sociales. Así que os animo a todos a que se formen mucho y bueno, síganme en el canal de YouTube Custo Veritatis, también en la página de la congregación y de la Pastoral Juvenil Josefino Maleriana. Bueno, mañana tendremos un aviso general. Tenemos mañana otra entrevista con el padre Jan Pelcharsky, que es mi superior general. Vamos a hablar sobre San José el día de mañana, anticipándonos al día de San José, que es el 19. Entonces vamos a hablar porque el 19, por las festividades que tenemos, obviamente no tendremos transmisiones, pero ya saben que lo más importante es la oración y nos uniremos en la oración pidiendo la intercesión del gran patriarca de Nazaret. Y yo le he puesto Custo Veritatis justamente, Padre, porque José también custodió a la verdad misma, que es Jesús. Entonces, a Así nosotros los es. oblatos tenemos su lema, ¿no? Por los intereses de Jesús, como lo hizo San Sí, José. Entonces, ahí vamos, como San sí, José cuidó los intereses de Jesús, nosotros también tenemos que cuidar esos intereses de Jesús. excelente. Así Bueno, Padre. es, excelente. Bueno, Padre, Bueno, antes de despedirnos, quisiera que usted nos dé la bendición y también le he pedido algo, que si podemos quedarnos en interno unos minutos para conversar algo. sí, 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 para Luis, sí, sí. Muy Bueno, bien, voy a Padre. bendecir a todas las personas que están viendo este programa y o que lo van a ver después. Dominus Vobiscum, Et cum espíritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Muy bien, Viva queridos Cristo Rey. amigos. ¡Viva! Que viva Cristo Rey. Muy bien, queridos hermanos, voy a terminar la transmisión y nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora de España, 4 de la tarde, hora de Perú. Y bueno, los demás zonas horarias ya saben más o menos qué horario vamos a tener la entrevista mañana con el padre Jan Pelcharsky, superior general de los Oblatos de San José. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy bien, padre. Bueno, padre.